En esta parte queremos pensar en cómo trabajamos. Acabamos de revisar una de las raíces del reino de Dios, que es cómo vivimos la fe. Y en este tema, procesos y eventos, queremos pensar en cómo trabajamos en la iglesia, cómo trabajamos en el reino de Dios. Hoy estamos revisando de alguna manera cómo hacemos las cosas en la iglesia y en el reino de Dios. Y una vez más lo que vamos a hacer simplemente es buscar qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema y tratar de traerlo a nuestra vida. Así como hemos hecho con el tema de valores en cuanto a nuestra vida personal, ahora al preguntarnos cómo trabajamos en el reino de Dios, queremos también ir a la Biblia y traer lo que la palabra de Dios quiere decirnos y ver cómo lo podemos nosotros introducir en el trabajo que estamos realizando. Vamos a pensar en algunas de las creaciones de Dios. Las plantas, por ejemplo, que crecen a través de un proceso lento, prolongado, con etapas donde el crecimiento está a nuestra vista y etapas donde el crecimiento no está a nuestra vista. Como ustedes ven aquí en esta parte de la planta está creciendo, pero ese crecimiento no está a la vista de nuestros ojos. Cuando estamos pensando en el tema de los procesos y eventos, estamos tratando de ver cómo crecen las cosas que Dios ha creado y aprender de Él, no de nuestras ideas, no de lo que se hace secularmente, no de los programas que estamos viendo que dan vuelta alrededor nuestro. Queremos aprender de la palabra de Dios, de cómo Dios ha diseñado las cosas para el crecimiento. Y la primera creación que vemos son las plantas, que crecen a través de un proceso lento, ¿sí?, que por momentos está a nuestra vista y que por momentos no está a nuestra vista como crecimiento. Otra de las creaciones de Dios son los animales. Los animales también crecen a través de un proceso lento, prácticamente difícil de distinguir para nosotros. ¿Quién no ha tenido un animal en su casa y lo ha ido alimentando y le ha ido dando comida y le cuesta definir cuánto él va creciendo? De golpe uno se ve, uy, mirá, creció, ¿sí?, ya está más grande, pero realmente no pudimos definir cuándo ese crecimiento sucedió. Sabemos que está relacionado con lo que hemos ido haciendo día a día, o sea, a través de un proceso largo, a veces aburrido, donde nosotros no podemos bien determinar qué es el factor principal de ese crecimiento. Sí nos damos cuenta que hay algo muy parecido con las plantas. El tiempo es largo, el trabajo es diario, y esto nos empieza a hacer pensar, bueno, hay dos cosas en estas creaciones de Dios que Dios hace crecer de la misma manera. Y vemos una tercera creación, que son las personas. Y entonces ya aquí tenemos tres creaciones de Dios, y en las tres creaciones de Dios los mismos principios de crecimiento. Un crecimiento que es lento, un crecimiento que es a través de un proceso, un crecimiento donde en parte nosotros vemos, como pasa cuando la criatura ya está fuera de la panza de la mamá, y un crecimiento que muchas veces no vemos, ahora sí se ven por las ecografías y esas cosas, ¿no?, pero antes esto no se veía, ¿sí?, un crecimiento que no estaba a la luz de nuestros ojos en el pasado. Entonces, estamos viendo que las plantas crecen, los animales crecen, las personas crecen a través de procesos lentos, y cuando pensamos en la iglesia, nos hacemos la pregunta: si todo lo creado por Dios crece de una manera natural, lenta, segura, y llega a su crecimiento, a su maduración, a su reproducción, ¿por qué en la iglesia, que es una creación de Dios también, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y creó un grupo de gente que respondía a Él? ¿Por qué en la iglesia esto no sucede? Evidentemente hay algún factor en la iglesia que hace una diferencia con todas las otras creaciones de Dios, con los animales, las personas y las plantas. ¿Y cuál es la diferencia?
diferencia entre estas creaciones de Dios y la Iglesia que hace una diferencia muy grande. La principal diferencia entre estas creaciones de Dios y la Iglesia es que en la Iglesia nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre ese crecimiento. Y esto, que tendría que ser un factor de ayuda al crecimiento, evidentemente se ha transformado en un factor que no ayuda al crecimiento. Porque en vez de nosotros tomar tal vez decisiones que respeten ese proceso de crecimiento que Dios quiere dar, como lo da en todas las cosas, decimos, ¿cómo puede ser que Dios le da vida a una persona y esa persona crece? Le da vida a una planta y esa planta crece. Le da vida a un animal y ese animal crece. Le da vida a una iglesia y no crece. La realidad de nuestras iglesias hoy es que el 80% de cualquier denominación vive en una experiencia de no crecimiento. O sea, vive en una experiencia de ser siempre la misma cantidad de miembros a través de los años. ¿Por qué este fenómeno en la iglesia, justo que es la creación donde nosotros más resultados estamos tal vez esperando de parte de Dios? Bueno, uno de los motivos es que evidentemente nosotros como pastores y como líderes en la iglesia podemos tomar decisiones sobre ese crecimiento. ¿Cómo desarrollar ese crecimiento? ¿Cómo hago para crecer la iglesia? ¿Qué cosas tengo que realizar? Y lo que tal vez no nos hemos dado cuenta, que al tomar decisiones sobre ese crecimiento, hemos frenado lo que Dios naturalmente quiere hacer en el crecimiento de la iglesia. Tal vez la opción más sabia sería que nosotros demos un paso atrás y digamos, ¿por qué no hacemos solamente la parte que Dios nos pide a nosotros, como seres humanos en el reino de Dios? Y descansamos y vemos qué es lo que Dios hace con respecto a la iglesia. En nuestro afán de verla crecer, tal vez hemos hecho más de lo que Dios quería que nosotros hagamos. Incluso tal vez hemos creado obstáculos para el crecimiento del reino de Dios y de la iglesia. Cuando la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre el reino, nosotros necesitamos tomar palabras de Jesús que nos ayuden a pensar en cómo Dios ha diseñado el crecimiento de la iglesia. Todo pastor, cuando trata de hacer crecer la iglesia, empieza a pensar por su cuenta, diciendo, ¿cómo puedo hacer crecer la iglesia? Entonces piensa en la opción A, en la opción B, en la opción C, en este programa, en aquella campaña, en aquella actividad. Sin embargo, el crecimiento del reino de Dios, en la palabra de Dios, está ejemplificado cómo funciona. Entonces, tal vez yo como pastor, en vez de inventar cosas, lo único que tendría que hacer es ver cómo Jesús dice que funciona el reino y acoplarme a eso que Jesús dice y ver qué es lo que Dios hace cuando yo me acoplo a la forma en que el reino de Dios crece. ¿Usted sabe cómo crece el reino de Dios? La palabra de Dios lo enseña y ahora lo queremos de alguna manera revisar. Pero primero vamos a ver una palabra de Jesús muy interesante acerca del crecimiento. Ustedes lo tienen ahí, en Mateo capítulo 6, versículo 28, Jesús dice, consideren los lirios cómo crecen. Consideren los lirios cómo crecen. Jesús nos está invitando a tres cosas en este momento. Primero, a considerar. Considerar significa examinar con exactitud, aprender cuidadosamente, investigar con dedicación. ¿Por qué Jesús nos está invitando a hacer esto acerca de los lirios? Evidentemente porque los lirios tienen alguna condición que nos enseña acerca de cómo crecen las cosas de Dios. No tiene mucho sentido para la vida espiritual pensar que investiguemos por qué crecen los lirios. Pero sí tiene sentido pensar en por qué crecen los lirios si nosotros podemos aprender cómo crecen, tomar esas enseñanzas y traerlas a la iglesia. Porque los lirios hacen mucho menos que lo que nosotros hacemos y sin embargo continuamente están creciendo. En la iglesia nosotros a veces hacemos mucho y no vemos ese crecimiento natural de las cosas de Dios. Entonces Jesús nos dice, miren los lirios, porque los lirios tienen enseñanza para la iglesia. ¿Sí? La segunda cosa que Jesús nos invita es a que lo que miremos sean los lirios.
¿Por qué los lirios y no algo mucho más sofisticado? Había cosas ya en esa época tal vez mucho más interesantes que los lirios. Los lirios eran algo que la gente veía todos los días, algo muy simple. ¿Por qué Jesús habrá querido que sus discípulos piensen, investiguen y examinen a los lirios? Básicamente porque los lirios son una creación de Dios, porque tienen vida propia, porque crecen sin que nadie haga nada. O sea que ahí está Dios trabajando. Por eso Jesús nos invita a mirar a los lirios. El hombre no ha creado nada todavía con la característica de los lirios. Miren esta computadora, miren esa filmadora, miren ese retroproyector. No pueden reproducirse, no tienen vida propia. No pueden tener filmadoritas, no pueden tener computadoritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen vida. Son fabulosos para lo que uno los produce, pero no tienen vida. El lirio tiene vida propia y crece, y se reproduce, y se multiplica. Y eso únicamente lo da Dios. Por eso Dios nos está llamando a mirar a los lirios. Pero finalmente, Jesús no solo nos dice que consideremos, a los lirios, sino que no nos dice, miren qué lindos que son, miren qué largos que son, miren qué fuertes que son. No, Jesús nos dice, miren cómo crecen. ¿Cómo crecen esos lirios? El cómo. ¿Cómo es que un lirio crece? ¿Por qué Jesús quiere que nosotros descubramos cómo un lirio crece? Porque cuando sepamos cómo crecen las cosas de Dios, nosotros vamos a poder sumarnos a eso, traerlo a la iglesia y que la iglesia también crezca con la naturalidad con que un lirio crece. Que también la iglesia se reproduzca con la naturalidad que un lirio se reproduce. Y que esto no sea algo espectacular. Cuando uno ve una iglesia crecer, dice, uy, mirá qué bárbaro, creció, nos parece una excepción. El lirio crece siempre. Uno no dice, uy, mirá qué bárbaro ese lirio, cómo creció, porque él está creado para crecer. Y la iglesia también está creada para crecer. Y no debería a nosotros parecernos una excepción que una iglesia crezca. Lo normal tendría que ser que una iglesia crezca. Y Jesús aquí nos está invitando a que simplemente descubramos cómo crecen las cosas que Él ha creado y nos sumemos a participar y a colaborar con ese crecimiento que Dios da a las cosas que Él ha creado. Fíjense que no nos está invitando a que nosotros hagamos el crecimiento, a que nosotros hagamos crecer la iglesia. La iglesia la hace crecer Dios a través de la forma que su reino crece. Lo único que tengo que hacer es descubrir cómo crece y sumarme a lo que Dios está haciendo. ¿Cómo nosotros podemos saber y descubrir cómo funciona el reino de Dios y cómo crece? Esta enseñanza se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Si nunca usted se ha detenido en este pasaje el Señor Jesús enseña de una manera directa y clara y muy simple cómo funciona el reino de Dios. Ninguno de nosotros tendría que estar tal vez gastando ideas o recursos en otra cosa que no sea sumarse a cómo funciona y cómo crece el reino de Dios. Y aquí Jesús lo explica de una manera muy simple. La figura que ustedes tienen aquí adelante es una figura que representa este pasaje que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 26 al 29, y preste atención porque empieza diciendo el Señor Jesús, así es el reino de Dios. Con esto Jesús está diciendo, así funciona, así es, así crece. Y si usted quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en el crecimiento del reino, lo único que tiene que hacer es sumarse a esto que Dios está haciendo. Así funciona el reino de Dios, dice Jesús. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. En este pasaje hay dos grandes campos. Uno es lo que el hombre debe hacer en el reino de Dios.
y el otro es lo que Dios hace en el reino de Dios. El hombre nunca va a poder hacer lo que Dios hace, y Dios no se mete a hacer lo que tiene que hacer el hombre, porque en esto Él espera su obediencia. Estamos todos de acuerdo con que si Dios querría, podría tomar una legión de ángeles y venir y predicarle el Evangelio a todo el mundo en 2 segundos, ¿no es cierto? Bueno, no ha elegido que sea así. Él ha elegido que el reino de Dios funcione de tal manera que hay cosas que Él espera que la hagan sus hijos. Y en este pasaje hay 2 áreas claramente definidas. Esto es lo que el hombre tiene que hacer y esto es lo que Dios va a hacer. Vamos a ver en primer lugar la parte del hombre. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea del hombre en este pasaje que Jesús está señalando y que evidentemente es la que nos corresponde a nosotros? En primer lugar, el hombre puede y debe echar la semilla. Lo primero que Dios espera de un cristiano que va a participar del crecimiento del reino de Dios es que eche la semilla. Es evidente que la semilla es, según lo que enseña Jesús, la palabra de Dios. ¿En quién se va a sembrar esa semilla? Bueno, en una persona que necesita escuchar la palabra de Dios. O sea que el reino empieza en su funcionamiento en un cristiano, y fíjense ustedes ahora la relación con el tema anterior de cómo vivo mi fe y mis valores. El reino de Dios empieza por una persona que prioriza el sembrar la palabra de Dios en otra. O sea que el reino no puede funcionar si no hay cristianos que viven de acuerdo a esos valores de Dios. La primera cosa que Dios espera es que el hombre eche la semilla. Que mi vida sea una vida donde cada día que me levanto y salgo hacia afuera, si yo he incorporado en mi vida el amor hacia las personas, yo esté sembrando la semilla del Evangelio en una persona. A veces uno se encuentra con congregaciones enteras en la experiencia, que dicen, no sé qué pasa porque nosotros no crecemos y somos como 100 y hace 5 años somos 100 miembros. ¿Cuántos de ustedes esta semana han sembrado la semilla de la palabra de Dios? Ah, no, nosotros, mire, tenemos reuniones, tenemos música, tenemos acción social, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos actividades, corremos, estamos a full. ¿A cuántas personas ustedes sembró la semilla del Evangelio? No, estamos ocupados en otra cosa. No, el reino crece cuando se siembra la semilla del Evangelio en una persona. Una iglesia es más iglesia si 3 de sus miembros salen a la calle y siembran la semilla del Evangelio en alguien, que 400 que estén cantando. 400 que están cantando pueden estar contentos, pueden estar felices, pueden estar adorando. Pero en función del reino, esto no hace que nadie reciba la semilla del Evangelio. Entonces, el primer paso del reino es que cada cristiano que se dice seguidor de Cristo esté sembrando la semilla del Evangelio. Sí. Y qué lindo es que el reino de Dios en crecimiento no esté basado en programas, en campañas. Fíjense que este ejemplo de Jesús nos está diciendo que el reino de Dios depende de quién. De cada cristiano. De cada cristiano. Si ustedes fueran una iglesia de 100 miembros y querían empezar a hacer algo por el reino de Dios, no tienen que organizar nada. Lo primero que tendrían que hacer es tomar una decisión en cuanto a los valores de su vida y decidir si en esta semana, el día lunes, cada uno de ustedes va a sembrar la semilla del Evangelio en alguien. Porque si no lo van a hacer, el reino está estancado. En la medida que cada uno de ustedes el día lunes le comparte el Evangelio a una persona, el reino empieza a funcionar. El primer paso se cumple. Cuando este primer paso se cumple, viene el segundo paso, que es el de descansar. Te dirán, no, esto es un chiste. Más de uno dirá, esta parte me gusta. En la tarea del granjero, descansar es fundamental. Descansar no significa que se va a dormir solamente. Descansar significa que él dice, yo ya hice mi parte, ya sembré la semilla. Ahora voy a descansar en que Dios haga lo que tiene que hacer él con esta semilla.
entiende? ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que de una manera hiperactiva corren por todos lados haciendo cosas? Porque no hacen lo que hay que hacer. Porque cuando uno hace lo que Dios quiere que hagamos, después podemos descansar. Cuando yo soy un cristiano que corre para todos lados haciendo mil cosas, es porque no estoy haciendo algo que realmente trae tranquilidad a mi corazón y puedo decir, Señor, ya hice lo que me mandaste hacer. Entonces tengo que seguir corriendo, tengo que seguir inventando actividades y tareas y programas. Pero cuando obedezco lo que Jesús me mandó a hacer, yo puedo ir a descansar. ¿Usted sabe cuál es la causa mayor de abandono de la tarea pastoral? El estrés. El estrés. Día a día pastores dejan el ministerio estresados por el trabajo del mundo. ¿Saben por qué? Por no aprender a descansar. En el reino de Dios, y Dios nos dio su ejemplo, ¿no? En la creación, Dios descansa. Hace lo que tiene que hacer y después descansa en su tarea. ¿Cuándo un pastor puede descansar? Cuando está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces la segunda tarea del reino es que yo primero eche mi semilla en una persona y después descanse en cuanto a esa tarea que realicé. Para que ahora Dios empiece a trabajar. Dios empiece a hacer su obra en esa tarea que hice. El tema es que Dios no puede hacer la obra si yo no hice mi parte antes. Si yo no eché la semilla en nadie, ¿de qué voy a descansar y qué obra va a hacer Dios? La obra de Dios se realiza sobre esa persona a quien yo le hablé. Entonces, si no le hablé a nadie, ¿en qué consiste mi oración? ¿Sobre qué trabaja Dios? El segundo paso tiene sentido cuando nosotros hemos dado correctamente el primero. El tercer paso es que esta persona se levanta de día y de noche y continuamente está haciendo esta tarea. El tercer paso del reino de Dios consiste en que yo sea constante. Tanto aquí en la Argentina como en otros países, la constancia es algo que nos cuesta llevar adelante. ¿Qué es lo más común en una iglesia o en un pastor? Hacer una actividad hoy, otra mañana, después cambio, empiezo esta. Un día digo, señores, Dios me dijo que hagamos A los 3 meses me levanto y digo, señores, Dios me dijo que hagamos B. Pero como pastor no nos dijo que Dios le había dicho que hagamos A. En realidad muchas veces disfrazamos la voluntad de Dios, porque lo que no tenemos es constancia para una tarea. Si Dios nos dijo que tenemos que hacer algo, hagámoslo, perseveremos en eso que hacemos y hagámoslo hasta ver el fruto que Dios nos quería dar con esa tarea. Cuando veíamos recién la planta crecer, veíamos que en un momento la planta ha crecido, pero nosotros no lo vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Abandonamos el trabajo. Porque estamos mirando el trabajo con nuestros ojos. Y el trabajo de Dios no se mira con ojos humanos. El trabajo de Dios se mira a través de los ojos de Dios. Y los ojos de Dios invitan a ser perseverantes en la tarea. A seguir haciendo esto, no porque me está dando resultados, porque me va bien. Lo estoy haciendo porque es lo que Dios me mandó a hacer. Y estoy respondiendo en obediencia. Conteste Dios o no conteste. Vea yo con mis ojos resultados o no los vea. 5 misioneros fueron al Ecuador a predicar el Evangelio de los Aucas. ¿Sabe cuántos convertidos vieron? Ninguno. Ninguno. La obra de Dios no se mide por lo que usted ve con sus ojos. Después de muchísimos años, la muerte de esos misioneros hizo que hoy, entre los Aucas, haya una iglesia de Aucas. Pero ellos no vieron nada de lo que Dios quiso hacer a través de sus vidas. ¿Sabe? Cuando usted lo que está queriendo ver ese resultado delante de sus ojos, en realidad no está trabajando para el reino, está trabajando para su éxito, para lo que usted quiere ver. Y en el reino de Dios se trabaja para lo que Dios quiere hacer a través de nuestra obediencia, no a través de lo que yo quiero ver con mis propios ojos hoy en día. David Livingstone, una persona que murió sin ver lo que él fue a hacer en África. Pero hoy, África está sacando misioneros para todo el mundo a través de lo que David Livingstone hizo en ese lugar.
Y él se murió sin ver nada de lo que él quería ver en África. Pero hoy, después de tantos años, África es un país que envía misioneros a otros lugares. Miren si la tarea obediente de Nadir Livingstone tuvo resultado o no tuvo resultado. Cuando nosotros damos los pasos para trabajar en el reino de Dios, vamos a ver lo que Dios quiere darnos como fruto, si está en su voluntad que nosotros lo veamos. Y si no lo vemos, es porque Dios en su soberanía cree que es mejor que no lo veamos. Pero ¿qué es lo que espera Dios más allá de que yo vea o no vea los resultados? Que yo sea obediente a lo que Él me va a hacer. Eso es lo que Dios está esperando de cada pastor, de cada líder. Obediencia a lo que Él nos mandó a hacer. Y el último paso, meter la voz. Si yo he sembrado la semilla, si he tomado la posición de descansar en que Dios está haciendo su obra en esa semilla, si soy constante en la tarea, o sea que todos los días me levanto con la misma idea de seguir haciendo la misma tarea, no estoy tratando de inventar cosas nuevas, simplemente sigo obediente a lo que Dios me mandó a hacer. Dice la palabra de Dios, no yo, que en un momento llega el momento de meter la voz, porque hay fruto para cosechar. ¿Saben por qué muchas veces no vemos el fruto? Primero, porque no damos el paso de echar la semilla. Segundo, porque no nos tomamos el tiempo para descansar. Entonces muy rápido nos cansamos, no podemos hacer un trabajo a largo plazo y abandonamos. Porque no podemos ser constantes, no podemos seguir haciendo la misma tarea durante mucho tiempo. Entonces nunca llegamos a ver fruto en nuestras iglesias. Abortamos los planes, cambiamos la estrategia y no llegamos a ver lo que Dios nos quiere dar a través del trabajo en el reino. Esto es lo que Jesús nos enseña como la parte del hombre en el trabajo del reino. Y si usted la puede llevar adelante, entonces usted puede descansar y decir, Señor, ya estoy haciendo la parte del reino que me corresponde. Ahora quiero ver la parte tuya, la que vos tenés que hacer en el reino. Fíjense que esta enseñanza de Jesús está resumida en la palabra de Pablo cuando él dice, unos plantan, otros riegan y Dios da crecimiento. Esa frase está resumiendo esta enseñanza, porque ¿qué está diciendo? Hay una parte que le corresponde al hombre. El hombre tiene que regar, el hombre tiene que plantar. Y hay otra parte que le corresponde a Dios. Dios da el crecimiento cuando el hombre hace su parte. Las dos partes del reino de Dios funcionando correctamente. Entonces, queremos ver ahora la parte donde Dios tiene que orar. En el pasaje que tenemos aquí, nos indica que la parte de Dios es que Él va a hacer crecer esta semilla y la va a hacer dar fruto. En esta parte nosotros no podemos hacer nada. En esta parte no podemos meter nuestra mano y colaborar. Esta es la parte que Dios ha designado que es solamente suya. ¿Sí? Entonces, pensamos, esto parece que se nos ha trabado, ahí estamos. La enseñanza de Jesús en cuanto a la parte que no es del hombre sino de Dios, tiene que ver con esto, con que de suyo lleva fruto la semilla. De suyo significa que la semilla tiene vida propia para crecer. Esto es lo que nosotros llamamos la obra de Dios. Lo que Dios hace y está más allá de lo que nosotros hacemos. Cuando usted predica el Evangelio y ve que una persona lo acepta y pide perdón por sus pecados y Cristo entra en su vida y usted ve que se convirtió, que cambia sus hábitos y usted usa la frase tan trillada, mirá la obra de Dios. ¿Qué es lo que decimos cuando usamos esa frase? Que hay algo ahí que sucedió que estaba fuera de nuestro alcance, que nosotros no pudimos hacer de lo que Dios hizo. ¿Sí? Esta es la parte donde Dios hace su trabajo en el reino. Ahora, esta parte de Dios solamente puede ser realizada por Él y llevada adelante cuando el hombre está haciendo la parte que le corresponde a Él. Porque fíjense que este trabajo de Dios de dar crecimiento a la semilla está fundamentado en que el hombre sembró esa semilla, en que la regó, en que fue constante, en que la cuidó.
en que hizo su tarea. Entonces, cuando pensamos que el crecimiento del reino de Dios tiene una parte humana y una parte de Dios, decimos, ¿quién de los dos no está haciendo su tarea? ¿Quién de los dos no está haciendo su parte para que el reino crezca? ¿Será Dios que ha dormido? ¿Que se olvidó? ¿Que no puede enfocarse en lo que a él le corresponde? ¿O será el hombre que en su intento de ayudar, en su intento de hacer crecer el reino, hace muchas cosas, pero no hace aquellas que Dios está creando? En esta enseñanza de Jesús vemos con claridad que las cosas que Dios ha creado tienen la capacidad de crecer, de multiplicarse y de reproducirse. Y la iglesia tiene esta capacidad. Y muchas iglesias han visto en su experiencia propia que cuando ellos empiezan a hacer la parte del reino que le corresponde, que se enfocan en hacer primariamente aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y no desenfocan su mirada en un montón de cosas extras, que no estamos seguros si son de Dios realmente, que Dios nos ha mandado a hacer, pero que hoy son parte de la iglesia. No sé cómo llegamos a esto, pero tenemos 20 actividades diferentes, pero justo no tenemos la actividad que Dios esperaba que tengamos. Hace unos años, cuando empezamos a pastorear la iglesia en Villa Madero, Dios puso en nuestro corazón empezar a hacer solamente esta parte del reino que Dios nos manda a hacer. Y en un grupo muy pequeño de personas nos pusimos de acuerdo en decir, empecemos a sembrar la semilla de todas las maneras posibles que nosotros podamos, cada uno de nosotros. Dejemos todas las cosas que estamos haciendo hoy. Dejemos todas las actividades, dejemos todas las tareas. Hagamos esto que Dios espera de nosotros. Pensemos en hacer esto. Y durante un año de trabajo, esa iglesia se duplicó. Cuando ayer hablábamos de que una de las cosas que desafiamos a la iglesia a hacer es a duplicarse, alguno puede decir, no, duplicar, yo no, estoy tratando de crecer nomás. Ni sueño que mi iglesia se duplique. ¿En qué está basado la meta o el objetivo de que una iglesia se duplique? Miren en qué está basado, en qué cosa tan simple. En que un cristiano, cada cristiano en su iglesia, durante un año, gana una persona para Cristo. ¿No puede usted hacer eso? ¿No puede pensar que en un año va a ganar una persona para Cristo? Que usted le va a predicar, la va a discipular, la va a enseñar, la va a traer al pastor para que se bautice. Un año tiene, 365 días. ¿No puede hacer eso Dios con tu vida? Yo creo que sí. Entonces quiere decir que cualquier cristiano que vive de acuerdo a los valores de Dios, que en su semana predica, hace discípulos, tiene una vida con Dios, en un momento va a dar un fruto. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Entonces, el alcance del crecimiento de la iglesia está ahí tan cerca como que un cristiano viva su fe como corresponde. Si nosotros podemos guiar a la iglesia, a los cristianos, a vivir la fe de acuerdo a los valores de Dios, el crecimiento va a llegar de una manera natural, de una manera progresiva. Al otro año la iglesia continuó en esta mirada. Nosotros era una iglesia cuando llegamos de 27 años de vida, y durante 27 años esta iglesia había tenido 20 miembros. En ese primer año donde nos enfocamos en trabajar solamente en sembrar la semilla del Evangelio, o sea, predicar personalmente, teniendo solamente un culto los domingos para reunirnos y congregarnos, Dios duplicó la iglesia en ese año. Y lo volvió a hacer al año siguiente, y lo volvió a hacer el tercer año. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple, que cuando cada cristiano se acopla a esta enseñanza de Jesús y dice, ¿cómo funciona el reino? Así, tengo que sembrar, tengo que descansar, tengo que ser constante y voy a recoger el fruto. Es así. Dios entiende. Dios no dejó esta enseñanza para que yo me entregue a esto y después, no, mira, Dios no hace su parte. ¿Usted cree que Dios está listo para hacer su parte? No solo está listo, está deseoso de hacer su parte, pero no puede trabajar en lo que no hay. Dios no puede hacer crecer
crecer una iglesia donde no hay cristianos que siembran. Dios no puede hacer crecer una iglesia donde no hay cristianos constantes de esa manera. Dios no puede hacer crecer una iglesia donde los valores de los cristianos de esa iglesia son otros y no los de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en el plano de cómo es nuestra tarea en el reino de Dios, Dios queda liberado para hacer su parte. En Crónicas dice la palabra de Dios que Dios mira cada día en la tierra buscando un corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que cada día Dios se levanta y está mirando en la vida de cada cristiano a ver dónde encuentra a alguien dispuesto a vivir de acuerdo a lo que quiere. Y donde lo encuentra, dice, Él le muestra su poder. Mire si Dios está dispuesto a dar crecimiento a la iglesia. Cada día Él se levanta esperando poder mostrar su poder a través de tu vida. Cada día. Y a veces me mira a mí, quiere hacer algo conmigo, y yo estoy preocupado por el programa, por la actividad, por lo otro, por aquello, por el mensaje. Y he dejado a un costado lo que Dios esperaba que haga en ese día. ¿En qué se enfocó la iglesia? Evidentemente, si la iglesia no se enfocó en esta tarea del reino, de priorizar estas simples cosas, es porque encontró otras cosas que hacer. Y alguna de las cosas en las que la iglesia está enfocada hoy en día es en los eventos. Los eventos son las cosas que nosotros hacemos de manera eventual, o sea, de vez en cuando, en una fecha, en una hora, en un tiempo. Esto es un evento, por ejemplo. Una fecha, una hora, un tiempo, donde hacemos algo. Y la iglesia ha creído que haciendo una seguidilla de estas cosas, el crecimiento va a llegar. Es como hacer algo importante en un momento para lograr el crecimiento. Todos nosotros sabemos que el crecimiento no se logra así. Usted sabe que el crecimiento de su hijo, por ejemplo, no se logra porque usted le haga un banquete cada 30 días. Se logra porque le dé un desayuno y una buena comida cada día. Usted sabe que el crecimiento de su perro no se logra con que le dé muchos huesos cada 15 días. Se logra con que por lo menos le dé agua y algo de comida todos los días. Y así nosotros podríamos seguir poniendo ejemplos donde podríamos ver que lo eventual no trae crecimiento. Nosotros sabemos que esto es así. Pero cuando venimos a la vida de la iglesia, creemos que estar continuamente haciendo programa tras programa y actividad tras actividad, eso va a generar crecimiento en la iglesia. Y la iglesia se ha enfocado en campañas, en películas, en recitales, en encuentros, en programas, buscando a través de eso que su iglesia crezca. Y no lo ha encontrado. Porque los eventos no pueden traer crecimiento a la congregación. El crecimiento de Dios se da en lo que los cristianos hacen día a día, no en lo que hacen eventualmente. Y nosotros podemos identificar características de los eventos, fechas determinadas, corta duración, mucha preparación, controversias, involucran a pocos, llaman la atención, exponen el ego, no desarrollan actitudes personales, son personalistas. Todas estas características son características de los eventos. El evento generalmente espera que la mayoría sea un espectador, cuando en el reino de Dios, Dios espera que cada cristiano sea un protagonista del reino de Dios. En el evento hay mucho ruido, generalmente hay que hacer mucha publicidad y propaganda para que eso funcione. En el evento se apunta a lo visible. ¿Cuál es la evaluación de un evento? Se convirtieron 1000 personas en la campaña, vinieron 300.000 al estadio, vinieron, hicimos un recital y había 500. ¿Eso qué es? Es visible. En el reino generalmente los resultados son los que no se ven a través de los ojos, son lo que Dios está haciendo debajo de lo visible. Eso lo vamos a ver después. El evento no trae reproducción, porque no permite que lo que yo estoy haciendo se reproduzca en otros. Generalmente los eventos son tan especiales, tan buenos, tan profesionales hoy en día, que es algo que yo como miembro no puedo reproducir en mi vida. Yo no puedo ir a cantar como él canta, yo no puedo ir a predicar como él predica.
lo que esa persona hizo desde el frente. Entonces nos damos cuenta que el ejército de cristianos que Dios quiere usar día a día en el mundo se queda con el evento con que Él no puede más que ser un espectador y mirar. Entonces estamos dándonos cuenta de que esta característica de los eventos de alguna manera genera en la iglesia problemas. Les voy a mencionar algunos. Los eventos absorben la mayoría del tiempo de los miembros. Conozco la experiencia de muchos miembros. No puedo ir a predicar, pastor, esta semana, porque estoy preparando aquel congreso, estoy preparando aquella campaña, estoy preparando aquella actividad. Siempre estoy haciendo algo y lo que queda postergado no es ni más ni menos que sembrar la semilla del Evangelio en alguien, que según la palabra de Dios es lo que tendría que estar prioritario en mi vida. No está mal que usted haga cosas para la iglesia, actividades, programas y campañas, está perfecto, pero no deje de priorizar lo que Dios quiere que se priorice. Primero predique, siembre la semilla, después haga todo lo que quiera, pero no deje que lo que Dios espera quede postergado por lo que yo quiero hacer. Encontramos a la mayoría de los miembros absorbidos por los eventos. Los eventos hacen creer a los miembros que están trabajando con las personas. Yo en realidad estoy trabajando para una campaña, me encargo del sonido, me encargo de la publicidad, me encargo de otra cosa, hago un programa en la iglesia, pero en realidad trabajo con papeles y no estoy trabajando con una persona, no estoy llamando a nadie concretamente. Tal vez digo, bueno, pero esto es para las personas. Sí, es para las personas el evento, pero yo en mi vida propia no puedo acostarme ese día y decir, Señor, hoy amé a alguien, hoy hice a alguien por fulano, hoy hice algo para que él conozca el Evangelio. Entonces la mayoría de los cristianos nos encontramos con que estamos haciendo muchas cosas, mucha actividad, pero no estamos amando a la gente directamente. Cuando usted se encuentra con la vida de Jesús, se encuentra a un Jesús y una mujer samaritana, a un Jesús de paralítico de Pedro, a un Jesús de los ciegos, a un Jesús Nicodemo. Jesús tenía reuniones con muchas personas también, pero nunca dejó de priorizar en su vida el amar a alguien con nombre y apellido que ponía delante. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino. Y los eventos nos han llevado al otro camino, a preocuparnos por todas esas cosas y a postergar el hecho de amar a las personas. Los eventos se vuelven más importantes que ir a buscar al perdido y hacer discípulos. ¿Cuántas veces un cristiano dice, no voy a hacer esto porque tengo que ir a la iglesia? Había una miembro de nuestra iglesia que cuando empezamos a hacer este trabajo, nosotros liberamos el domingo a la tarde, por ejemplo, que teníamos reunión, la supuesta reunión de evangelización, donde no venía nadie, como ocurre en la mayoría de las iglesias, y liberamos el domingo a la tarde para que los miembros puedan visitar a las personas. Y una de las miembros de nuestra iglesia, el primer día que fue a la tarde, se acercó a su vecina, la visitó, tomó mate con ella, y le dijo, ¿sabés qué? Vengo a compartirte el Evangelio. Y hace un montón de años que lo quiero hacer, y no sé por qué no lo hice. La vecina le dijo, yo te voy a decir por qué no lo hiciste, porque estabas en la iglesia. Porque vos todas las tardes te ibas a la iglesia. No tenías tiempo de venir a hablar conmigo. ¿Y era así? ¿Cuántos de nosotros estamos ocupados en la iglesia? Y en realidad no estamos amando a la persona que tenemos al lado en casa, al vecino, que está esperando el Evangelio. Estamos ocupados, estamos haciendo otra cosa. Y no estamos haciendo algunas cosas que Jesús nos mandó a hacer, como ir a buscar al perdido o ir a ser discípulos. ¿Usted retaría a un miembro que falta un domingo a su iglesia porque fue a predicarle a alguien del Evangelio? ¿Lo retaría? No sabe qué decir. ¿No lo retaría? En algunos lugares lo retaría. Las prioridades del reino de Dios están desdibujadas. Los eventos distraen a los miembros del motivo por el que Jesús murió. Jesús murió en una cruz por los perdidos, por la gente que no tiene a Cristo. Y Él espera que nosotros actuemos de acuerdo a eso. Si Él dio su vida para salvar a la gente, Él ahora espera que yo vaya a buscar a esa gente que necesita saber de ese sacrificio.
Y los miembros se distraen de esto y atienden otras cosas y no están atendiendo aquello por lo que Jesús murió en la cruz. Jesús no murió solamente para que estemos juntos. Jesús no murió solamente para que tengamos comunión. Jesús no murió para que yo pueda orar. Jesús murió para que los perdidos conozcan la salvación. Y si yo como cristiano no estoy priorizando la muerte de Cristo y el propósito de esa muerte, estoy deshonrando a ese Cristo que digo que es mi Señor. Jesús me está mirando cada día y me está diciendo, Tito, yo morí en la cruz por esta gente. Vos tenés otras cosas que hacer, tenés cosas más importantes, tenés ministerio, tenés iglesia. Tito, priorizá por qué yo morí en la cruz. Cuando nosotros priorizamos el motivo de Jesús al morir en la cruz, honramos la muerte del Señor Jesús. Honramos lo que Él hizo realmente. Estamos de alguna manera viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Por último, los eventos no han traído crecimiento a la iglesia. Si usted me dice que esta seguidilla de actividades y de reuniones y de campañas ha hecho a la iglesia crecer, gloria a Dios, no tendríamos este taller. Pero la realidad es que todas las iglesias involucradas en tantos eventos no ven crecimiento en su congregación. Pasa el evento, pasa la campaña, pasa el programa, pasaron 15 días, nos miramos las caras y somos los mismos. ¿O no? Y somos los mismos. Entonces, nos damos cuenta de que este enfoque en los eventos no es algo que nos va a ayudar si nosotros estamos pensando en una idea de ver a nuestras iglesias crecer. Mire las características de los procesos contrarias a los eventos. Son exactamente las opuestas. Los procesos son diarios y regulares. Los procesos son lentos y por momentos aburridos. Los procesos no llaman la atención. Nadie le va a llamar la atención si usted el lunes sale de su casa y va a sembrar la semilla del evangelio a un vecino. Es más, nadie se va a enterar. El pastor no lo va a saber. Nadie lo va a aplaudir. Nadie le va a decir, che, qué bien lo hiciste. Nadie. El único que va a ver eso que usted va a hacer es Dios. Es Dios. Son silenciosos. Silenciosos. Usted puede empezar a partir de esta semana a ser una persona que ayuda a que el reino se pierda. Y puede ir a su vecino y predicarle el evangelio. Y él, para sorpresa suya, como me pasó la semana pasada, empezamos un proceso con 9 pastores. Y ellos empezaron personalmente a cada semana a salir a predicarle a una persona. Y uno de ellos volvió diciéndome, Tito se quería convertir. Y yo, ¿vos no esperabas eso? No. Yo no fui esperando que se convierta. Estaba haciendo esto porque era parte del trabajo, quería cumplir, pero cuando él me dijo, quiero ahora aceptar a Cristo, yo me sorprendí. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros no estamos habituados a hacer esto. Que nosotros aún a veces los pastores no estamos habituados a vivir esto de ir y predicar y ver a la gente convertirse. De que han pasado años y hemos hecho la tarea, pero no vemos día a día a Dios obrar en las personas. Y Dios nos está llamando a esto. Porque esto es obediencia personal al Señor Jesucristo. Silencioso, porque usted puede empezar esta semana a hacerlo y a ver el fruto, a ver que la persona se convierte y usted la empieza a discipular. Y dentro de 3 meses va y dice, pastor, acá tengo a alguien preparado para bautizarse. ¿Qué pasó? Hice mi parte del trabajo. Hice mi parte del trabajo, nada más. Nadie me aplaudió, nadie me felicitó, nadie se enteró, pero yo hice lo que tenía que hacer. Así crece el reino de Dios. Otra característica, el proceso apunta a lo que no se ve. Mire aquí, está creciendo, pero usted no lo ve. ¿Cuántas veces hemos trabajado con una persona y vamos, y la persona no responde como yo espero? Yo veo, no viene a la iglesia, no hace esto, yo no la veo crecer. Tenga en cuenta que cuando usted trabaja para Dios, Dios está trabajando. Mire acá, Dios trabaja, pero usted no lo ve.
¿Sabe cuántas personas han sido discipuladas y abandonadas? Por esto, por no entender que Dios estaba trabajando. Pero como ellos no vieron con sus ojos nada, dejaron la tarea. Falta de constancia, falta de seguir. En los procesos de Dios, la clave está en que yo siga trabajando, porque Dios está trabajando, porque Él me prometió trabajar cuando yo trabajo para su reino. Y la confianza no está en lo que yo voy viendo en la persona o en lo que pasa, está puesta en Dios. Señor, vos me mandaste a discipular a esta persona y sigue con todas las mismas mañas y no hay cambio y yo no veo nada, pero vos me mandaste a hacerlo en tu nombre, yo sigo constante en esta tarea. Cuando nosotros tomamos esta actitud, Dios puede bendecir las tareas a largo plazo. ¿Cuántas tareas hemos iniciado? ¿Y cuántas tareas Dios tal vez quiso bendecir en nuestra vida? ¿Cuántas personas Él ha querido bendecir a través de tu vida? Y por no tener en cuenta que Dios estaba trabajando, aunque vos no viste nada, dejaste esa tarea inconclusa. Tal vez Dios te llame a recomponer alguna de ellas, si es que no estás aquí. Nos hacen dependientes de Dios. Tengo que confiar en Dios para que el proceso crezca. Requieren disciplina, constancia, responsabilidad los procesos. La mayoría puede ser productor. Fíjense a diferencia del evento, donde unas pocas personas van a participar realmente, todas las demás van a mirar, van a ser espectadores. En los procesos, cada cristiano puede ser alguien que participe y que trabaja. ¡Qué diferencia grande! Todo un ejército de cristianos en el mundo que podemos optar o por ser parte de un evento y estar mirando lo que otros hacen, o yo mismo ser protagonista del reino de Dios y ponerme a trabajar mañana lunes a la gloria de Dios. Una diferencia enorme que libera al pueblo de Dios para trabajar. Ayudan a no desarrollar actitudes personalistas. Su ego no va a crecer por hacer este trabajo, ¿sí? Porque nadie va a estar ahí para aplaudirle, para felicitarlo. Usted lo va a hacer para Dios, en obediencia a Él, ¿sí? Y solo Dios va a estar fortaleciéndole y ayudándole a llevar esto adelante. Pueden generar crecimiento en cantidad, porque cuando usted siembra muchas semillas, según la parábola del sembrador, a cantidad de semillas sembradas, así también es el resultado. Según la parábola del sembrador, una de 4 va a dar fruto, las otras se van a perder. ¿Sí? O sea que a mayor cantidad de personas cristianas que estemos sembrando, mayor cantidad de posibilidad de crecimiento hay. Generan crecimiento de calidad. ¿Sabe por qué se genera un crecimiento de calidad en la iglesia cuando los cristianos se involucran en procesos? Porque su vida y su carácter crece al estar involucrado en un proceso. Usted tiene día a día que orar y buscar de Dios para hacer ese trabajo. Usted necesita poner constancia en su vida para ir a visitar a la persona. Usted tiene que vencer miedos para ir a predicarle a alguien. Su carácter se va formando en el carácter de Cristo para hacer este trabajo. Usted no necesita nada de eso para asistir a un lugar y sentarse y mirar lo que pasa. Por eso los procesos generan en el cristiano carácter, voluntad, responsabilidad, actitudes personales que lo hacen crecer en esa dirección. Los procesos tienen como resultado el fruto. El fruto significa que usted ve el resultado de su trabajo en sus manos, o otro más adelante ve el resultado de su trabajo. Como dice la palabra de Dios, a veces algunos cosechan los resultados del trabajo de otros que han trabajado anteriormente. Pero los procesos tienen como conclusión el fruto, el resultado de la tarea realizada. Por último, los procesos generan reproducción. Esto quiere decir que lo que yo hago se reproduce en las otras personas. Una de las sorpresas que vivimos en la experiencia de la iglesia fue que cuando todos estábamos predicando y discipulando personas y trayéndolas al bautismo, un día una persona que estábamos discipulando vino a bautizarse y vino con otra persona. Le preguntamos, ¿quién es él? Él era una persona nueva, un cristiano que se había convertido hace pocos meses. Le dijimos, ¿quién es esa persona? Él se viene a bautizar. ¿Pero quién es? Es alguien a quien yo gané. Él venía a bautizarse y él traía su fruto ya. ¿Y qué le enseñaste? Lo que ustedes me enseñaron. Y no nos dijiste. Tenía que decirnos.
Yo pensé que estaba obedeciendo a Dios. Así es. Ese es el trabajo. Y eso, la reproducción de la vida en otros, se da cuando uno vive en la experiencia de los procesos del reino de Dios. Cuando pensamos en los procesos podemos definir dos principios claros de crecimiento. El primero, el que tiene que ver con que el crecimiento se produce por los procesos diarios y no por lo eventual. Ninguna iglesia, como lo demuestra la actualidad, ha crecido en estos 40 años por realizar eventos cada tanto. Las iglesias que han crecido, cuando usted averigua y pregunta, son iglesias que han crecido porque diariamente están haciendo la tarea que tienen que hacer como cristianos. Predican, discipulan, bautizan. Predican, discipulan, bautizan. Y repiten esta tarea constantemente. Cuando usted vea la primera iglesia y toma los versículos de Hechos y se pregunta cómo es que ellos crecieron, por ejemplo, Hechos 5:42, ¿qué dice? Que ellos predicaban y enseñaban todos los días por el templo y por las casas. Simplemente eso. No dice que hacían programas, no dice que había campañas, no dice que ellos prepararon cosas a propósito para ganar gente para Cristo. Y usted dirá, no, pero en Pentecostés había 3.000 personas, pero no fue una campaña en la iglesia. Eso es algo que Dios quiso hacer. No fue organizado por los hombres, fue organizado por Dios. ¿Sí? Lo que la iglesia sí hacía diariamente, y por eso crecía, era predicar y enseñar. Y lo hacía en el templo de los judíos, no en el de ellos, y en las casas. Entonces vemos que la iglesia que crece es aquella que vive estos procesos con regularidad. Este es el primer principio. Y el segundo principio, y aquí sí por primera vez vamos a hablar de las células, para que usted se dé cuenta de que no vamos a hablar en este retiro de las células como un programa que nos va a solucionar los problemas de la iglesia, sino que vamos a hablar de las células porque nace de un principio de cómo Dios trabaja en el reino de Dios. El segundo principio que queremos compartir es que el crecimiento de todo lo que Dios ha creado, plantas, animales, personas, iglesia también, todo el crecimiento se produce a través de pequeñas unidades que se llaman células, las cuales ¿qué hacen? Se alimentan, crecen y se reproducen. Y esto es lo que permite la vida y la reproducción. Esto pasa con los animales, con las plantas, con las personas, y también puede pasar con la iglesia. O sea que no me acerco a las células porque es un programa que le funciona al otro pastor. No me acerco a la célula porque funciona en otro país y yo quiero que me funcione a mí. No me acerco con esa idea porque esa idea es una motivación incorrecta. Me acerco a las células porque Dios utiliza a las células para hacer crecer todas las cosas que Él ha creado. Y la iglesia también puede crecer a través de esto que Dios diseñó. No lo diseñó un pastor famoso. La célula humana la diseñó Dios y la puso en cada una de sus creaciones para que cumpla una función. Esa función se divide en tres acciones. La célula se alimenta, la célula crece y la célula se reproduce. Como vamos a ver más adelante mañana, esto que cada grupo puede hacer es lo que hace que el cuerpo siga creciendo y el reino se sigue extendiendo. Por ahora hasta ahí nomás con el tema de las células. Continuamos con el tema de los eventos. Fíjense ustedes un gráfico para de alguna manera ilustrar lo que ocurre con los eventos en la iglesia, que ocurren en la parte visible de la iglesia. Es lo que hacemos nosotros como grupo. Pero en realidad el crecimiento depende de lo que ocurre debajo de la tierra, debajo de lo que es la mirada. Esto no se ve, porque esto es lo que hace cada miembro de la iglesia. Cuando aquí no hay nada, cuando los procesos de Dios, lo invisible, lo que toda la iglesia no puede ver porque no es público, no se hace aquí a la vista de todos, ocurre aquí abajo, son procesos de Dios que los tiene que llevar adelante un cristiano. Cuando no ocurre nada acá arriba tampoco ocurre nada. Y vivimos la realidad de que nuestras iglesias pasan años y años sin crecer. Pero cuando aquí abajo empiezan a funcionar
los procesos de Dios en cada cristiano, entonces sí pueden ocurrir cosas diferentes arriba. Cuando yo tengo cristianos que viven de acuerdo a los valores de Dios, cuando tengo cristianos que comparten la semilla del Evangelio con otros, cuando tengo cristianos que disipulan la figura del padre que cuida al hijo, disipulan a las personas que ganan, cuando esas personas se reúnen en grupos pequeños para cuidarse, como es una familia, a la familia espiritual la llamamos célula, y cuando ese grupo trabaja de acuerdo a los propósitos de Dios, cuando cada cristiano está viviendo esto en su vida, de lunes a viernes personal, entonces seguramente arriba, en la iglesia, en lo visible, se empiezan a ver los resultados. Hay una frase que dice que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Si debajo de lunes a viernes, entre sus miembros, no hay vida de los procesos de Dios, no hay valores de Dios que se están viviendo, nunca vamos a poder ver arriba el crecimiento en la iglesia. Se da cuenta que la solución no está en un programa, no está en un método, no está en lo que pasa públicamente. La solución del crecimiento de la iglesia pasa por lo que cada uno de ustedes va a hacer con lo que Dios le está reclamando. Todo lo que tiene vida en la creación de Dios se caracteriza por llevar fruto de alguna manera. Ese fruto contribuye a que cada especie continúe avanzando. Las manzanas siguen apareciendo por todos lados. ¿Quién se encarga de hacer más manzanas? Las manzanas mismas. Cada vez hay más naranjas por todos lados. ¿Por qué no hay cada vez más cristianos por todos lados? La reproducción depende de cada cristiano, no depende de la iglesia, no depende del pastor, depende de mí. ¿Dónde están mis frutos? Pablo, cuando habla de fruto, no habla de solamente de gozo, paz, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Él, cuando habla de fruto, dice: yo tengo frutos, y habla de personas. Los primeros frutos que tengo en esa ciudad. Hablando de gente. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están las personas que han venido a Cristo y que están en la fe hoy como resultado de tu vida? Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Jesús dijo que hay que llevar fruto. Juan 15:16. Donde el fruto no está, es porque algo no está funcionando bien. Jesús dijo: yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Y ese fruto que nosotros necesitamos dar es cristianos que a partir de nuestra vida nacen, se mantienen firmes en la fe, y ellos mismos también se pueden reproducir. Llevar fruto como consigna final de los procesos. Terminamos. ¿Qué fruto tienes en tus manos? Dios está buscando personas dispuestas en esta mañana a entregarse a sus procesos a fin de ver en su iglesia el crecimiento que Él promete. Dios está buscando en esta mañana personas dispuestas a entregarse a sus procesos para que ustedes puedan ver el crecimiento que Él promete.